Volviendo al Padre para volver a creer. Les voy a contar, así como dicen hoy en día los muchachos, story time. El story time de por qué surgió esta enseñanza. Cuando yo era chiquita, ayer, yo tuve una crianza muy militar, por decirlo así, sin que nadie en mi familia perteneciera a este cuerpo militar, pero yo crecí en un matriarcado. Ese matriarcado de esas mamás de esos años de por allá, como dicen hoy en día, empoderadas, berracas, como decimos los colombianos, nada les quedaba grande. Eso, mejor dicho, estas señoras hablaban y daba susto, hablaban y se levantaba el polvo. Esas eran mi abuelita, mis tías y mi mamá. Y lo raro o lo chistoso es que ellas eran así tipo, yo todo lo puedo, quien dijo miedo, para adelante como el elefante, y yo era una niña muy miedosa. A mí todo me quedaba grande, a todo le tenía miedo. Yo recuerdo que a mí la gente me causaba cierto miedo. Yo no logré entender realmente por qué. Gracias a Dios, Cristo me sanó de eso. Pero si yo iba caminando, yo tendría, no sé, 10 años, 11 años, y si no, voy para acá y allá en la esquina hay un grupito de personas, no importa quiénes fueran, no, yo daba la vuelta entera a la manzana para no tener que toparme con esas personas, porque qué vergüenza, porque qué pena. ¿Pena de qué? No tengo ni idea. Pero yo era de ese nivel de miedo con la gente, todo me causaba como ansiedad. Yo hablaba y yo era así, y yo me movía, yo como que, ¿qué es esto? No sé qué era. Y al yo ver a mi mamá, a mi abuela, a mis tías, que mejor dicho eso hablaban y era mar, entonces yo me frustraba mucho, porque yo decía, de hecho hubo un momento en mi infancia que yo dije, ¿será que yo sí soy de acá? ¿Será que mis primas que dicen, ay, usted la recogieron, será que eso es verdad? Porque no me parecía en nada, o sea, yo soy físicamente fotocopia de mi mamá, pero no me parecía en nada, esa actitud tan recia no pertenecía a mí. Entonces para mí era supremamente frustrante ver cómo ese empoderamiento femenino del que siguen hablando 50 años después y nos dicen hoy en día es que nosotros nos fortalecemos en nosotras solitas, nosotras todo lo podemos, nosotras no necesitamos absolutamente de nadie, que nadie nos mande, porque nosotras si estamos solas pues lo vamos a poder hacer sin absolutamente ayuda de nadie. Entonces generalmente las personas que venimos como de este corte de infancia no tenemos muy buena gestión de nuestras emociones. Son personas que quizás empiezan a adoptar como yo soy así. ¿No le gustó lo que yo le dije? Le dije la verdad. Es que así es. Yo soy así. Como es acá, como decimos en Colombia, no tengo pelos en la lengua. Yo no tengo filtro, yo no tengo por qué adornar las cosas cuando yo quiero que a usted le quede algo claro. Eso era lo que yo escuchaba constantemente, pero no sabía en ese momento que eso estaba afectando absolutamente todo en mi vida. ¿A cuántos de aquí les han dicho, yo soy así, déjeme porque yo soy así? ¿A cuántos les han dicho eso? Tengamos valor. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos dicho, yo soy así? Por allá alzaron 2 manos, 4 manos. Muy bien. Y ese era nuestro argumento. ¿Por qué? Porque somos así. ¿Quién le dijo a usted que usted es así? El mundo, la sociedad, patrones adquiridos en la familia. Nosotros somos así. Entonces, para mí, en ese momento, como les decía, era frustrante. Y luego llega esa adolescencia que por Dios bendito la estoy viviendo con mucha bendición hoy en día. Y todos hablan de la adolescencia. Cuando uno era adolescente, obviamente, ¿cómo es? Entra por aquí, sale por acá. Cuando uno vive con adolescentes, uno puede vivir como que, amigo, te acabo de hablar. Amigo, te acabo de decir. Veía un video de los niños cuando entran a vacaciones. Entonces salía la mamá como con un megáfono. Señor vecino, le recuerdo que si mi hijo, mi hija está gritando desesperado, no es porque lo esté maltratando, es que ya le dije 1, 2 y 3 y 4 veces que haga las cosas y no lo ha hecho y ya se enojó. ¿Les ha pasado? Sí. No tengan miedo, hablen. Y entonces, cuando llega la adolescencia, yo estaba más o menos como en 8º de bachillerato y empieza como ese despertar en mí.
¿Quién dijo miedo, Johanna? Mejor dicho, no había argumento que yo no ganara, o al menos que le tirara el alma para ganar ese argumento. No había palabra que yo no me supiera, no había nadie que pudiera contra mí. Claro, entonces mi familia orgullosa, no, cae que no, se despertó, cae que no, sí es de nosotras. Entonces, en ese momento, yo ya empezaba a decir, yo puedo sola, a mí nada me queda grande, yo voy solita, yo me fortalezco solita. Y para mí fue muy duro, iglesia, formar ese, amén, hermanita, formar ese carácter, porque yo era una niña muy tímida, porque yo era una niña muy miedosa. Entonces, para mí era ganancia poder decir las cosas a la cara, poder seguir derecho y no dar la vuelta entera a la manzana para no ver gente, porque, no sé, de pronto me decían buenos días, ¿sí? Para mí, ese carácter en ese momento era una ganancia completa. Saltamos en el tiempo y llegué a la universidad. Y Johanna entra a la universidad por algún motivo, no sé. Terminé estudiando licenciatura en filosofía, que no me sirvió para nada. Pero el hecho es que yo entro ahí y yo creía que yo había cogido el cielo con las manos. Iglesia, la prepotencia que yo manejaba era una vaina, mejor dicho, yo hubiera sido feliz estando acá, por encima. No había persona que me pudiera a mí sostener una conversación. Me desesperaba la gente que no me podía sostener una conversación. Yo era de ese talante. Y de nuevo, yo creía que todo estaba bien y no me daba cuenta que realmente me estaba afectando absolutamente todo. En la universidad uno ve todos estos grandes pensadores, entonces su Sócrates con su pienso luego existo y su Descartes con solo sé que nada sé, como para dejarlo uno más loco, solo sé que nada sé. Y había una frase que me marcaba mucho y yo le metía cascumen, no le entendía, pero yo decía, suena interesante. Y la dijo Platón y el man decía, la pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por el aumento de los deseos de la gente. Y yo como que, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Pero finalmente yo con eso me iba. Y quien no pudiera darme el nivel en esa conversación, a mí me daba desespero. Seguía sin notar que eso estaba dañando absolutamente todo. Y para finalizarles este story time, resulta que más o menos en el 2018 yo estaba pasando por un momento muy duro en mi vida. Y por primera vez en mi vida conozco una persona calmada, no lenta, no apaciguada, tranquila, asertiva, y yo como que algo incomodado en mí. Y yo como que, ay, ¿qué era esto? Tan raro, lo desconocía totalmente. Y esta persona me dice, bueno, yo acudo a ella para que me ayude con toda esa situación que estaba viviendo. Y ella muy linda me habla y todo. Y me dice, bueno, tiene una tarea. Vas a leerte Proverbios, un capítulo por día. Y yo, ¿qué? ¿Cuál Proverbios? ¿Cuál leer? ¿Cuál? No, a mí eso no me gustó. Yo solamente cogía una Biblia para limpiarle los lados porque mi casa siempre estaba abierta en el Salmo 91, no más. ¿Qué me va a poner a leer a mí Proverbios? ¿Qué es eso? No me gustó, no volví. Entonces, dentro de todo, pues yo era aplicada. Entonces, refunfuñando por allá me puse a leer qué era este maravilloso Proverbios. Y hay 2 versículos que en su momento leí y yo decía, ¿qué me va a decir de eso? Les decía que yo conocía esta persona que era calmada y que era la primera vez en mi vida que conocí a una persona. Iglesia, uno termina rodeándose de personas que uno puede tolerar. La invitación es, ¿qué estamos tolerando? Miremos nuestro círculo. ¿Qué es eso que nosotros estamos tolerando en las personas en las que estamos? Por eso yo no tenía mucha tolerancia ante estas personas calmadas. Y esos 2 versículos, Proverbios 3, del 5 al 6, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No me gustó ni 5. ¿Cómo que no me fíe de mi propia prudencia? A mí cómo me ha costado fiarme de lo que yo sé, de lo que yo conozco, de lo que yo puedo. No me gustó. Entonces, ¿qué hice? Next. Otro versículo que me impactó en ese momento, con el que peleé mucho,
que es de Proverbios 9, del 8 al 9. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. No me gustó porque yo era la insolente, yo era la escarnecedora. Entonces cuando yo llego a Proverbios me da 2 cachetadas espirituales con giro mortal y yo digo, ¿qué es esto? ¿Cómo a uno lo ponen a leer esto? Y llega la frase que es hoy título de esta enseñanza a mi vida por medio de una gran amiga. Sin embargo, no es original esta frase de ella, sino de nuestra pastora Marcela Sánchez. Y me dice en un momento, Joa, siempre hay una mejor manera de decir las cosas. Y yo, pues yo ya lo estoy diciendo bien, ¿cómo así? Es que yo ya estoy, yo gesticulaba, ¿no? Es que era horrible. Gracias a Dios, hoy amo Proverbios. Gracias a Dios, hoy puedo decir, gloria a Dios que me di cuenta todo lo que esta soberbia, todo lo que toda esta altivez estaba creando en mí. Pero era difícil, porque como les decía, era un carácter que yo estaba construyendo sola para decir, yo soy de carácter fuerte. Yo no puedo dejarme de los demás. Iglesia, me di cuenta de algo. Yo no necesitaba tener más carácter. Yo necesitaba tener más a Cristo en mi carácter. Dígale a la persona que usted tiene al lado, tú no necesitas sino tener más a Cristo en tu carácter. Tenemos ahí un videíto. Yo tragándome mi comentario para no retroceder en mi crecimiento espiritual. Esa era Johanna cuando empezó a leer Proverbios y yo como que, ¿por qué no puedo ser libre? Pero bueno, iglesia, vaya conmigo por favor a Efesios 4:29. Este pasaje va a ser el centro principal de la enseñanza del día de hoy. Lo que vamos a hacer es a desglosar. Para mi entendimiento, espero que para usted le aporte. Cuando quiero entender una palabra mucho mejor, la desgloso para poder sacar bien eso nutritivo espiritual que el Señor está diciendo para mí. Y le confieso que yo leí esa palabra muchas veces, incluso en devocionales, y nunca le había hecho ese proceso de desglosarla y tuve una revelación totalmente distinta para mi vida realizando esa enseñanza. Entonces la gloria sea para Dios. ¿Qué nos dice esta palabra? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Se la aprendió? La repito. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. La tenemos en la versión TLA, traducción del lenguaje actual, que nos dice, no digas malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas, que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Y finalmente en la nueva traducción viviente, NTV, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten estímulo para quienes la oigan. Amén. Miremos el contexto de este capítulo. Pablo estaba encarcelado en Roma, ¿sí? Estaba encarcelado, escribe cartas al pueblo de Efesos, a estos nuevos creyentes de Efesos, porque entendía que debían conocer cómo debía ser su nueva identidad en Cristo. Éfeso era un centro mundial de adoración. Los placeres inimaginables que alguien pudiera tener los encontraba allá. Por eso esos nuevos convertidos del pueblo de Éfeso debían conocerse cómo son ellos mismos en la unión de Cristo, cómo pueden ser y cómo pueden estar unidos a Cristo. Un pueblo con una nueva identidad, iglesia radicalmente distinta, empieza a cambiar y nos entrega esta perla.
¿Qué nos está diciendo esta palabra? Que evitemos palabras corrompidas, ¿cierto? Nos está diciendo que hablemos con propósito, que demos gracia a los que nos están escuchando y que desarrollemos una manera de hablar que refleje nuestra fe. Para las bendiciones, ya lo hemos dicho, eso es muy fácil. Dar gracias en una bendición, eso es que lo mínimo requerido. Pero cuando todos nosotros estamos en medio de una prueba, dar gracia a los que nos escuchan se vuelve un reto. Entonces, este versículo nos da 3 instrucciones. Como punto número 1, nos dice qué no decir. ¿Qué no decir? Lo encontramos en la primera parte del versículo que dice ninguna palabra corrompida. Entonces, ¿qué no debemos decir? Ninguna palabra corrompida. ¿Qué es corrompido? Algo corrompido, algo podrido, algo destructivo, algo dañino. Y la palabra corrompida no solamente son en las groserías. Yo en este momento le estoy hablando a nosotros como iglesia. Es más que normal que las personas que no conocen de Dios, no conocen la palabra de Dios, hablen de manera contraria. Por lo cual este mensaje es para nosotros el día de hoy. Iglesia, palabras corrompidas no es decir groseras, no es decir groserías. En mi casa a mí no me perdonan un hijo de mi chica, perdón niñas. No me lo perdonan, me lo anotan en un tablero, palabras malas de mamá del día. Y entonces yo antes decía, pero no es nada, eso no es nada. Pero, como decimos en Colombia, cuando tenemos cola, nuestras palabras son un reflejo de que tanto Cristo está en nuestro corazón. Entonces, esa crítica constante, esas verdades sin amor, esa personita que de pronto con la que nosotros trabajamos, que quizá no es muy ágil. Entonces, no sé, llega el jefe, listo, necesito esto equipo en 15 minutos, mejor dicho es que es ya. Y entonces los que son así una bala de tren como soy yo, entonces listo, ya, esto se organiza, se hace, listo. Y uno está trabajando con alguien, sí, porque a uno siempre lo ponen por algún motivo a trabajar en equipo, lo cual es bueno. Y esta persona de pronto como que no está en el mismo ritmo de uno, como que no avanza, que hay que empujarlo. Ese momento clave lo recuerdo mucho y de una vez la palabra en mi mente, este man sí es mucho lento. Es que ¿por qué? Y yo recuerdo que me quedé un rato ahí hablando conmigo misma, diciendo palabras corrompidas sobre el trabajo de mi compañero. Y lo conté luego a alguien y me decía ese alguien, ¿y por qué en lugar de ponerse a quejar no ayudó? Porque en lugar de decir, hey, lentejo, movete, ven, quita de acá, yo lo hago. Porque en lugar de hacer eso, con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha mansedumbre, no le dijo, venga hermano, le ayudo, venga su merced, yo acá le explico, o venga, lo hacemos. Eso en mi mente no pasaba en ese momento. Esas palabras que le decimos a nuestros esposos, esas palabras que dicen a las esposas, esas palabras que llegan a los hijos, a los oídos de los hijos, esas palabras denigrante, es un vago, estudia vago, póngase pilas, tiene 32 años, no ha salido de la casa, póngase pilas, no tiene ni novia, es que a usted todo le queda grande. ¿Cómo es posible que no va a entender? Esas palabras, iglesia, esas verdades sin amor son palabras corrompidas. Decir la verdad sin amor también destruye. Repítaselo para usted. Decir la verdad sin amor también destruye. Dele gloria a Dios por esos papás, esas mamás que en oración han levantado a los hijos, que con palabras de amor, de construcción, de edificación ha levantado a sus hijos. Si de pronto usted no vivió en una casa así, usted tiene un padre que lo levanta a punta de amor y de edificación, iglesia. Más adelante encontramos un ejemplo bíblico que personalmente a mí me gusta mucho, que es Pedro. Sabrán por qué me gusta Pedro. Resulta que este joven hablaba impulsivamente, ¿sí? Pero era una persona y así soy yo. Y yo no tengo filtro y yo digo las cosas como son.
Y tenemos dos escenarios. Busquemos Mateo 16, del 21 al 22. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Ya el Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos qué es lo que iba a pasar, estaba anunciando su muerte. Entonces, era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, empezó a vaciar al Señor, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Digamos que la intención de Pedro pudo ser buena. Quizá en su corazón, pongámonos en contexto, está su maestro, está su rabí en ese momento, la persona que lo llevó a una verdadera transformación. Y esta persona tan importante para la vida de Pedro le dice: su merced, vea, me va a pasar esto, voy a sufrir y además voy a morir. ¿Qué no se quedó en las orejas de Pedro en ese momento? Y resucitaré al tercer día. El Señor Jesús desde el inicio les dijo esas tres cosas: voy a sufrir, voy a morir, pero voy a resucitar. Y Pedro se quedó en el voy a sufrir y voy a morir. ¿Y qué hizo? Impulsivamente de una vez fue y lo vació en privado, ¿no? Porque dicen que hay que regañar en privado y felicitar en público. Segunda escena de nuestro querido Pedro, Lucas 22, 54. Pedro niega a Jesús, dice el título para los que tienen la Biblia en la versión Reina Valera. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentada al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco, conmigo no fue, yo ahí no estaba. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Otra vez, conmigo no fue. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Pero dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cuántos de nosotros quizá no hemos estado en una situación como la que estuvo Pedro? Tuvimos palabras de bendición para decir en ese momento, pero nos acobardamos, nuestra ira ganó, nuestras emociones fueron más fuertes y lanzamos una palabra, y cuando ya la lanzamos nos dimos cuenta: chanfle, esa no era. Yo le quiero ser honesta, iglesia, a mí esto me ha costado mucha oración, mucha oración. Una vez la palabra es lanzada, ya no se va a devolver. Ya una vez una palabra corrompida, una palabra de muerte lanzada a nuestro familiar, a nuestro hermano, ahí se quedó. Puede haber arrepentimiento, puede haber perdón, puede haber no repetición, pero ese dolor de haberlo dicho ya fue causado. ¿Cuántas veces nosotros como Pedro no dijimos una palabra exactamente como le pasó a Pedro? Negar al Señor 3 veces y luego llorar y luego decir: esta no era. Pedro era apasionado, pero Pedro era una persona impulsiva. Reprendió al Señor Jesús, actuó sin pensar, hablaba antes de procesar en su mente. Iglesia, debemos pensar antes de poder hablar. Esas personas que decíamos, porque tenemos que hablar en pasado, iglesia, es que yo soy así, es que yo no tengo filtro, es que de malas porque yo soy así. El Señor no te llamó a ser así. Iglesia, el Señor te llamó a ser transformado.
Cuando el Señor nos transforma, nuestras palabras empiezan a ser acordes a lo que tenía en el carácter del Señor Cristo. Amén. ¿Cuántas veces no nos ha pasado de que, ay, es que, ¿cómo es que es? No, es que el prójimo no se hace querer. Es que el prójimo, mejor dicho, me reta todos los días y ese ser de luz se vuelve un ser de luz de alto voltaje que quiere electrocutar todo. Yo sé que aquí no pasa, yo sé que aquí no pasa. Vamos al segundo punto, iglesia. Decíamos que el primero fue qué no decir, que eran palabras corrompidas, ¿cierto? El segundo punto ahora nos va a decir cómo sí decirlo, que es la parte de B del versículo, sino que sea buena para la necesaria edificación. El Señor a través de eso no te está diciendo cállate. El Señor no te está diciendo, vea, calladito se ve más bonito. Hay unos que de pronto sí nos dice eso, pero acá no. Cállese no es lo que nos está diciendo el Señor. Nos está diciendo, hable como yo hablo. Yo no voy a hacer acá una afrenta a su opinión pública y a decir, ay, entonces Johanna dijo que entonces que yo sí me veía más bonita o más bonito calladito y entonces resulta que la libertad de expresión y todas las vainas que dicen hoy en día. No, es que siempre hay una mejor manera de decir las cosas. Y lo leía yo en un versículo, en un pasaje de la Biblia, con un personaje que es Abigail. Si Pedro para nosotros es el ejemplo de lo que pasa cuando la boca va adelante, Abigail es el vivo ejemplo de lo que pasa cuando nuestras palabras tienen intención y sabiduría. Digamos todos, nuestras palabras deben tener intención, propósito y sabiduría. Primera de Samuel 25, desde el 1. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal. Entra en escena Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y le dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadme en mi nombre. Y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todos cuantos tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto esos jóvenes gracia en tus ojos porque hemos venido en buen día. Te ruego que de los que tuvieres a tu mano a tus siervos y a tu hijo David. David envía un mensaje a Nabal. Su merced, cuando tuvimos a sus criados, los tratamos melo, hágame el favor, me les da agüita, me les da comidita, le hace una invitación en son tranquilo, en son calmado, ¿cierto? Cuando llegaron a los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿y este quién es? ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darlas a hombres que no sé de dónde son? Iglesia, ¿cuántas veces hay personas que han querido venir a decir, regáleme, deme, capacíteme, enséñeme, muéstreme, guíeme? Algo vieron que nosotros tenemos y ellos no. Y de pronto en la soberbia del momento, ¿ve? Yo pagué un curso de inglés, vaya que pague usted también un curso de inglés. Yo pagué un curso virtual para aprender Excel, vaya usted pague también.
Yo vine acá y mejor dicho y me he sacrificado y yo he aprendido y yo ahora tengo, vaya usted y haga lo mismo, porque yo no le voy a enseñar cómo es, no le voy a dar un pescado, le voy a enseñar a pescar. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras, le llevaron todas las palabras completas. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. 400 hombres para uno. ¿David estaba enojado? David estaba fúrico, porque él fue muy solemne, muy, hey, amigo, vení, te cuento, colabórame. Y el otro, que era un hombre muy duro, pues su corazón así lo era, y ese fue su mensaje, y esta fue la reacción. Entonces, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido, los ha dañado, los ha ofendido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, dando fe de lo que había dicho David, los tratamos muy bien. Y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, y todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque en mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail, ¿qué hizo Abigail? Fue allá a enfrentar a David y decir: a mi marido no lo toque, no se meta con mi esposito, él podrá ser de mal genio, pero es mi esposo. No, Abigail tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano, tomó varias cosas y dijo a sus criados: id delante de mí y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal, es decir, se fue ella con su todo mercado solita. Vamos a ver qué sigue. 20. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que esté tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. David estaba molesto, David estaba ofendido. Y cuando David vio a Abigail, yo me imagino la Abigail de hoy en día, en la cabeza, hablando, porque las mujeres tenemos un arte para hablar en nuestra mente, y es que cuando me diga: pero espera y verá, claro, y si me dice esto, yo le voy a responder esto, y si me vuelve y me responde, yo le retaco con esta. Y cuando Abigail ve a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. ¿Cuál era la posición, cuál era la disposición en ese momento de Abigail? 24. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal. Abigail estaba negando que su esposo era como enojadito. Estaba diciendo: no hagas caso de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es, él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. 26. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor se ha dado a todos los hombres que siguen a mi señor. Abigail termina haciendo lo que estaba pidiendo David que por favor hiciera. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días.
Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová, tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. 30. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Seguimos con el 32 y esta es la respuesta calma de una persona que tenía ira en su corazón. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Humanamente, esta situación era imposible de sortear. Se creó la ira o se provocó la ira de una persona y ya luego viene otra con mucha sabiduría, intención y propósito en sus palabras. Y logra con palabras detener una masacre. Abigail no tenía poder militar, no tenía ninguna autoridad política, solo tenía palabras bien dirigidas en el momento correcto, con el espíritu correcto. ¿Cuántas veces nosotros no hemos necesitado palabras bien dirigidas en el momento correcto, con el espíritu correcto? Va donde David, se postra, lo reconoce, no falsea en que su esposo tiene un corazón duro y de respuesta obtiene un detenimiento de una masacre. Una palabra sabia, iglesia, puede detener una guerra. ¿Cuántos matrimonios no se han fracturado porque en una conversación no hubo una Abigail? ¿Cuántos hijos no se han ido de la casa fúricos con sus padres porque fueron dichas verdad sin amor, porque no hubo una Abigail en ese momento? ¿Cuántas amistades no hemos perdido porque no hemos sido correctos, intencionales y con propósito? Esto lo vemos diariamente, iglesia. Y hasta hay algo que con lo que yo batallo mucho. Yo normalmente no miro estados de WhatsApp. A mí eso me cuesta, ¿sí? Además, porque a veces encuentro estados que uno dice, ay, pero lo que tiene en el corazón habla la boca. Y cosas que uno dice, mi señor, no, eso está feo. Mi señora, eso está feo. Si nosotros somos personas que hemos sido transformadas por el Señor, nuestras palabras se edifican en absolutamente todo momento, porque nunca sabemos a quién podamos darle gracia en determinado momento. Y vamos con el tercer punto de este versículo. Decíamos que el primero era ¿qué no decir? ¿Qué no decimos, iglesia? Palabras corrompidas. ¿Cómo sí lo decimos? Sino que sea buena para la necesaria edificación. Y la tercera, ¿para qué sí decirlo? ¿Qué nos dice el versículo? A fin de que dé gracia a los oyentes. Llegamos al punto más importante, porque si solo decimos es que hay que hablar bien, hay que hablar bonito, pues esto acá se va a convertir en un club de autoayuda, y esto no es un club de autoayuda, esto es palabra del Señor. Entonces, si analizamos Efesios 4:29, podemos ver que no es algo aislado. Nos habla en Efesios 4 sobre la nueva vida en Cristo, ¿sí? Y en estos pasajes, versículos antes, en el 26, Pablo hablaba de la ira. En el 27, Pablo hablaba del diablo. Y en el 30, Pablo hablaba de no contristar al Espíritu. Iglesia, el problema de cuando hablamos mal no es un tema de educación. Es un problema espiritual que tiene efecto directa en nuestra relación con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros,
cambia absolutamente todo. Nada queda igual. Pablo lo dice, el que robaba ya no va a robar más. El que hacía lo malo ya no lo va a hacer. Es que a mí me gustaba la rumba, es que no había parche que yo me pegara de rumba y no me sé los nombres, títico, lo que sea, salsa choque, esas vainas. Pero cuando el Espíritu Santo entra a organizar, ya nosotros no somos los mismos que éramos antes. Santiago dice que ningún hombre puede domar la lengua. Ningún hombre puede domar la lengua. Eso es imposible en fuerzas humanas. Pero eso no lo dice Santiago en este libro pues para desanimarnos, para decirnos no, ya paila, ya no hay nada que hacer. No, nos muestra y nos señala que nosotros necesitamos algo más que voluntad propia. Tus palabras tienen propósito, iglesia, no son para desahogarte, no son para decir esa verdad que usted tiene acá que dice, es que lo tengo acá, es que si no lo digo, es que tengo que decirlo. No, no tienes que decirlo si no dan gracia, si no son para sanar, si no son para levantar, si no son para acercar al otro más a Dios. No se trata solo de hablar bonito, iglesia, se trata de reflejar en nuestro hablar a Cristo. No puedes hablar como Cristo si no estás lleno de lo que llenó a Cristo. Iglesia, no puedes hablar como Cristo si no estás lleno de lo que llenó a Cristo. Y esto es algo que a nosotros nos debe incomodar en el momento en que nuestra altivez, nuestra soberbia o nuestra propia autosuficiencia quiera venir a golpear todo lo que Dios ha construido con nosotros. Y esto aplica para absolutamente todos, al joven del colegio o en la universidad que siente presión para hablar, a estas personas que llevan patrones de años hablando mal porque así se los enseñaron, a ese esposo o esa esposa que sabe qué le molesta al otro, que sabe cuál es la palabra que lo detona, iba a decir una palabra muy bagreña y suena muy feo, que lo molesta mucho y lo usa con intención para herirlo. Iglesia, siempre hay una manera de decir las cosas mucho mejor. ¿De qué te estás liberando tú al decir algo? Proverbios dice que en la lengua hay poder de vida y muerte. ¿Qué estamos liberando nosotros? ¿Cuántas relaciones se han dañado por no saber cómo decir las cosas? ¿Cuántas personas hemos perdido nosotros por querer tener la razón? Ganamos una discusión y perdimos a alguien. La palabra dice, el Señor Jesús nos enseña, la boca habla de lo que el corazón está lleno. Entonces el problema, iglesia, no es tu boca, es tu corazón. En este momento, iglesia, les digo, nosotros no necesitamos filtro, nosotros no necesitamos más carácter, ser más recios, necesitamos transformación. Y si usted lo cree, yo le invito en este momento que usted se ponga de pie y vamos a adorar al Señor y vamos a darle gracias al Padre. En este momento, si usted tiene alguna situación en su vida, algo de pronto por lo que haya pasado, que haya herido a alguien, que haya herido a un familiar, que en algún momento hayamos hablado de la abundancia de nuestra carne y esa palabra de bendición que teníamos disponible para dar al otro, iglesia, la hemos guardado porque han sido mayor nuestro enojo. Cerremos los ojos en este momento y digámosles, Padre Celestial, venimos a ti, Señor, reconociendo que nuestra boca no siempre ha reflejado tu carácter, Señor. Que hemos dicho palabras corrompidas, Padre, cuando teníamos palabras de gracia disponibles que tú has puesto en nuestra boca. Que hemos hablado, Padre Celestial, en nuestras emociones cuando podíamos haber hablado de la abundancia de tu Espíritu Santo en nosotros. Hoy te pedimos lo que tú prometiste, Señor Dios. Hoy te pedimos un corazón nuevo, Padre. Hoy te pedimos, Padre Celestial, que seques en nosotros todo aquello, Señor, que nos ha levantado como si fuéramos autosuficientes, que quizá en algún momento nos ha hecho olvidar, Padre, de dónde tú nos has sacado, Señor Dios, las bendiciones que de ti hemos recibido, Señor Dios.
Cambia, Padre Celestial, nuestra boca, Señor Dios. Que tu Espíritu Santo, Padre Celestial, ese mismo Espíritu que transformó a Pedro, Señor Dios, que le dio sabiduría en la boca a Abigail, Padre bendito, que hizo que las palabras de Jesús dejaran sin argumentos, Señor Dios, a sus enemigos y consolaran a los que sufrían, Padre Celestial. Que cada vez que estemos a punto de decir algo que destruye, Señor, siempre recordemos, siempre hay una mejor manera de decir las cosas. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tu Espíritu nos detenga en el momento en que cada vez queramos explotar, queramos darle poder a nuestra verdad. Queramos hablar mal de nosotros mismos. Nosotros somos diseño perfecto tuyo, Padre Celestial. Las palabras de bendición vienen de nuestra boca, desde nosotros mismos. Soy un hijo amado, soy un hijo escogido por ti, Señor Dios. Yo no pertenezco al mundo. Yo soy un diseño divino tuyo, Padre Celestial. Y en este momento, Señor Dios, te damos la gloria, Padre Celestial, te damos la honra a ti, Señor Dios, y te pedimos, Padre, que en este momento transformes nuestra vida, Señor Dios, que tengamos realmente una rendición ante tu Espíritu Santo para que pueda mover todo, Padre Celestial, que no haya sido de tu agrado, Señor Dios. Destruye, Señor Dios, ese ego, esa altivez, Padre Celestial. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor Dios. Danos amor, Padre Celestial. Quizá usted ha sido así porque usted no ha tenido amor en su familia. Quizá no le han hablado bien desde que era niño. Quizá las palabras que usted escuchaba, iglesia, eran de crítica. Quizás siempre usted pensó, todo lo que yo hago, lo hago mal. Todo lo que yo pienso no debe ser dicho. Todo lo que está conmigo está mal. Iglesia, tenemos un Padre Celestial que nos ama, que nos ha llenado de misericordia, que tenemos su gracia disponible, que tenemos su amor en cantidad y depende de nosotros acudir a ella. Depende de nosotros dejar entrar, sentirnos abrazados por el Padre, sentirnos que somos valiosos para Él, creer su palabra, creerle a Él, no creerle al mundo, no creerle a esas heridas emocionales que venimos cargando por años. No creerle a ese dolor cicatrizado, supurante en nuestro corazón, en donde nos han dicho, no, tú no vas a ser capaz, no tienes el entendimiento. Dios hoy nos dice que nos ama. Dios hoy nos deja en su palabra verdad, propósito, intención. Nos deja un no temas cada día del año. No son palabrerías, son promesas, iglesia. Y en el día de hoy acoge esa promesa y dile, Señor, yo no tengo temor porque yo sé que tú estás conmigo, Padre Celestial, y tu Espíritu Santo abogará por mí. Tu Espíritu Santo me convencerá de pecado. Tu Espíritu Santo dominará todo lo que yo no esté haciendo bien y tendré una rendición completa y real ante tu misterio, Padre Celestial, ante tu reino, Señor Dios. Te damos gracias, Señor, y toda la gloria y toda la honra sea para ti, en el nombre poderoso de Jesús, Señor Dios. Y en este momento te adoramos, Padre. Volviendo al Padre para volver a creer.